Esto es otro mundo, señores, totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. En esta ciudad de Egipto también hay McDonald's. En las chicas incluso, qué bonita como lucen, ¿eh? República Dominicana, en plena biblioteca de Alejandría. Durante mi viaje por Egipto, llegué a vivir cosas bien profundas, conocer maravillas que toda persona debe vivir al menos una vez en la vida. Pero lo que sucedió en estos días posteriores posiblemente supere a todo lo anterior debido a lo que estoy a punto de contarles. No mucha gente sabe este dato, pero cuando se habla de arqueología y de expediciones importantes en este país, hay que resaltar un nombre que es el de la doctora Caitlin Martínez, que orgullosamente debo decirles, compartimos la misma nacionalidad dominicana. El caso de esta dominicana es algo muy atípico y aunque en sus inicios fue duramente criticada por los pseudointelectuales egiptólogos, esta igual empieza a abrirse paso en la arqueología egipcia luego de tener un sueño que daría paso a su teoría de dar con una de las figuras más importantes de Egipto, que fue la reina Cleopatra. Les hago esta introducción por algo que sucedió más adelante durante mi visita a la ciudad de Alejandría. Y aquí yo me preguntaba, ¿cómo luce hoy día esta ciudad que fue una de las más importantes en la historia? Pues no les miento cuando les digo que no es exactamente lo que esperaba encontrar, ya que la ciudad se encuentra en procesos de reestructuración, hay construcciones, cierta contaminación y problemas económicos. Pero a pesar de todo esto, sigue cautivando con todo el legado histórico que inició aquí, y esto es lo que vamos a descubrir. Otro día más aquí en Egipto, en esta ocasión en otra gran ciudad que se llama Alejandría. ¡Hola! Digamos que muchos olores y muchos sabores, mujeres aquí que también se ganan la vida vendiendo sus cositas. Aquí en Alejandría es donde se encuentra aquella biblioteca de Alejandría. Y también otro dato importante, se llama Alejandría porque fue construida por el mismo Alejandro Magno. Shukran. Dominican Republic. Cuando le pasen situaciones que vengan a hablarle, pedirle algo, usted dice Salam Aleikum y los muchachos lo cogen con calma. Miren qué interesante. Usted entenderá también aquí en estas ciudades, pues habrán muchas mezquitas musulmanas, como usted comprenderá. Imaginará, las mujeres normalmente para entrar a una mezquita tienen que cubrirse la cabeza. Y pues así lucen un poquito las fachadas, los edificios también. Él se está brincando alto. Mira qué curioso que la señora está en su balcón y también en su balcón lleva el burka, es decir, que va tapada. Increíble lo que es esta cultura, señores. De verdad que uno se sorprende viniendo de países occidentales. Interesante y qué curioso todos estos mercaditos, todos estos callejones, ¿no? Uno medio perdido ya por aquí. El comercio, los vehículos, la gente. Como uno camina y camina y ve cada vez más gente. Más movimiento y más comercio. Ya próximo a la biblioteca de Alejandría. Esto es otro mundo, señores, totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Mía. Welcome man. Shukran. Dominican Republic. Salam Aleikum. Tigres son eufóricos. Ya que curioso que también aquí en esta ciudad de Egipto también hay McDonald's. O sea que el McDonald's está en todos los países del mundo, ¿eh? Ya aquí, como digamos, frente a frente al malecón. De aquel lado, fíjense qué vista más bonita. Cerca ya de la biblioteca de Alejandría. Está este McDonald's aquí. ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Mira, un cajero que tú le metes 50 euros. Le da a continuar. Y él te tira, entonces, el dinero en moneda egipcia. Primera vez en la vida que yo veo eso. Y míralo ahí, entonces, ahora como te tira la moneda egipcia. Míralo ahí. Dale ahí, mi hermano, déjame yo cambiar también. Toda esa infraestructura que estamos viendo ahí es parte de la biblioteca de Alejandría. Así como se consiguen las entradas a la biblioteca, 150 libras, aproximadamente $3. Y ahora sí, finalmente, después de mucha vuelta, vamos a ver si logramos entrar. Y así es como luce ya la nueva fachada de la biblioteca. 20 millones de libros, algo así, una locura. Es una estructura ya hoy día moderna, nada que ver con lo que era esto, porque como usted sabrá, los terremotos terminaron de arruinar esa fachada que era parte de una de las maravillas antiguas. Y así es como se ve el día de hoy, miren. Fíjense la cantidad de secciones que hay. O sea, que si manuscritos, que si archivos de internet, literatura, historia. Esto es una monstruosidad. Mira la cantidad de cubículos que hay aquí.
El puerto de Alejandría era uno de los principales puertos en aquella época de cuando Alejandro Magno, pues había una ley muy interesante que era que todo el barco que atracara en este puerto tenía que dejar los libros o manuscritos que trayese consigo y tenía que dejárselo a los escribas de aquí de la biblioteca de Alejandría para que ellos transcribieran los libros, ellos entregarles una copia. Entonces todos los libros originales se quedaban dentro de la biblioteca. O sea que imagínense ustedes el conocimiento que se adquirió aquí en esa época y pues la pena que ya no queda absolutamente nada. Puedo sentirme más orgulloso y honrado que ver el nombre de República Dominicana en plena biblioteca de Alejandría. Y si usted no sabe por qué, se refiere a la misión que se tiene en Egipto, liderada por la dominicana Caitlin Martínez. Esta es la misión que tiene la dominicana Caitlin en encontrar finalmente la tumba de Cleopatra. Plena biblioteca de Alejandría, el nombre de él. La sorpresa que les comenté en la introducción del video de aquello que me sucedió en Alejandría que jamás olvidaré es que luego de este encuentro con la sección de la dominicana Caitlin, tuve la osadía y el coraje de escribirle a través de sus redes sociales. Para mi sorpresa, la misma doctora me respondió pocas horas más tarde y luego de explicarme que no se encontraba en Egipto, accedió a introducirme a uno de los arqueólogos egipcios que le asiste a ella en su expedición, que es la persona que estás viendo en este mismo momento en el video. Muy buenos días, familia. La verdad que hoy ha sucedido algo. La razón por la cual estamos muy contentos y agradecidos porque estamos con el buen Mohamed. Hello there. It's our pleasure. Thank you. El buen Mohamed es parte de los arqueólogos de la expedición que lleva la dominicana Caitlin Martínez en busca de la tumba de Cleopatra. O sea que le agradecemos profundamente a la buena Caitlin Martínez por habernos puesto en contacto con Mohamed, quien es un experto en todo el tema de arqueología aquí en Egipto. It's such an honor to work and to assist Catherine to find the tomb. That's right. And inshallah we will find it. Catherine will find it. Le preguntaba yo al buen Mohamed, ¿están cerca de conocer la tumba de Cleopatra finalmente? Me dice, nunca se sabe en arqueología, pero posiblemente lo estemos. We are close to find the Cleopatra tomb. Yes, we are. Yes. Inshallah. Inshallah. Seguimos, señores. ¿Está gustando este video? No te olvides apoyarnos y suscribirte. Hazlo ahora mismo, es totalmente gratis. Te recuerdo que igualmente tendremos excursiones a Egipto y Jordania a partir de octubre del 2025. Es invaluable el conocimiento que nos transmitió Mohamed con todo lo referente a los restos arqueológicos que se encuentran alrededor de Alejandría. Pero lo más importante era intentar entender la visión que él mismo tenía y los aprendizajes que se pueden hoy día obtener de toda la sabiduría y el legado que nos deja todas estas civilizaciones que pasaron por Egipto. Así que esto le puede dar una idea más o menos de cómo era que estaban los libros en la biblioteca de Alejandría, en papiros. Nosotros caminando aquí con el buen Mohamed por estas calles de Alejandría. Y bueno, la verdad es que, como yo digo, este tipo de visitas tiene mucho motivo también de interpretación. Creo que me parece también interesante y curioso mostrar los alrededores pues, de estos monumentos históricos. Pues son lugares que muestran lo cotidiano de quienes viven aquí. Los hombres, digamos, tomando siempre alguna especie de té. Aquí la religión musulmana usualmente prohíbe el alcohol. Miren como puestecitos callejeros. Y sí, la verdad es que es bastante curioso todo. Ahora mismo ya casi estamos entrando en Ramadán. Para la religión musulmana, digámoslo así, es el momento de ellos purificar el alma. Cuando sale el sol a las 6 de la mañana, la gente hace una pausa y no come ni bebe nada. Hasta las 6 de la tarde prácticamente sin tomar nada y sin comer nada. Casualmente, durante mi visita a Egipto coincidió que ya venía la época del Ramadán. Hay que destacar que en Egipto se vive con gran devoción y alegría. ¿Qué es lo que sucede realmente durante este mes? Pues aquí es cuando los musulmanes ayunan como acto de fe y solamente al anochecer pueden romper el ayuno. Normalmente las calles se iluminan con faroles, las mezquitas se llenan de oración y comunidad. Ramadán en Egipto es mucho más que ayuno, es espiritualidad, cultura y solidaridad. Y el momento de ellos purificar su alma. Eso me parece a mí increíble. Y justo en la fecha donde estoy yo ahora aquí es cuando inicia el Ramadán. Pero miren qué curioso todo. Miren como les digo, las personas, las mujeres como van vestidas también.
una que otra turista por aquí, porque ahora vamos llegando a este lugar que son las catacumbas, que es lo que tenemos allá. Tenemos el privilegio de escuchar esas explicaciones por parte del mismo Mohamed. En teoría, todo esto que estamos viendo son tumbas en este otro lugar también de mucha importancia arqueológica, en esta zona de Alejandría. Esto yo me imagino que también son una especie de tumbas, ¿no? De sarcófagos, como que se puede entrar. Miren qué locura esta tumba, que el buen Mohamed ya nos ha explicado más o menos qué significa todo esto. Donde en resumen, esto lo que da a demostrar es la unión que había entre las culturas griegas, romanas y egipcias. Esto que está aquí arriba es Andrómeda. A Medusa, así es. Yes. Que como usted recordará en la mitología griega, si tú la mirabas de frente te convertías en piedra. Medusa, it's a protection sign and it's Greek. Todo esto tiene que ver con el dios Horus. E incluso tenemos aquí una especie de jaguar. Es lo que yo entiendo, ¿no? Lo que yo entendí que me dijo, como una especie de jaguar. Este lugar, conocido como las catacumbas, son un antiguo sitio funerario en la zona de Alejandría. Se cuenta que data del siglo II después de Cristo y combina influencias egipcias, griegas y romanas, tal cual nos explicaba Mohamed. Se cree que fueron utilizadas para entierros privados y posteriormente como necrópolis para la élite de la época. Este complejo tiene varios niveles excavados en la roca, con túneles, cámaras funerarias y un pozo central que se utilizaba para descender los cuerpos. Las catacumbas fueron redescubiertas en 1900 tras el colapso accidental de un burro en este lugar. Hoy en día son una de las atracciones arqueológicas más importantes de todo Alejandría. Because this shell is a Roman decoration. This is Roman. Yes, from the early Roman period. It helped. It's called Triclinium room. It's the room for the visitors, because it was a habit for the ancient Greek to visit their ancestor and deceased. Aquí la mesa. For the servants to serve them. Oh, se movían detrás así los sirvientes para servir a la gente, donde ponían la mesa aquí en el It was medio. for a wealthy family. Era para familias In the ricas. beginning, yes. En un inicio, claro. Wow, mira qué bonito esto. Master tomb for this wealthy family. Wow. Qué locura esto, ¿eh? Aquí termina el túnel. Ajá. La momia la llevan como de aquí hasta la tumba que viene siendo allá. If you look here, we have a mix between the ancient Egyptian architecture. Mohamed empezó a explicarnos el significado de esos tallados en las paredes y en conjunto con las esculturas se nota el tipo de fusión de estilos artísticos que hay, donde incluso vemos representaciones de dioses egipcios con vestimentas romanas. Las tumbas que vamos a ver a continuación se cree que pertenecían a personas de muy alta sociedad debido a la gran cantidad de detalles y momificación que incluso se ilustra en la propia pared. Ah, no, estamos modificando ahí. Osiris, Wow. and we have Horus, the god Horus, and the god Tuhut, and the canopic jars, which contains the most important human organs. Para el proceso de momificación, 40 días con lino, sal, les remueven los órganos que se colocan en estos jarrones aparentemente. Wow. Y solo el corazón se le vuelve a poner. Oye eso. All the organs from inside the body during the mummification. Put it back inside the mummy is the heart. El Even corazón. the brain, you remove the brain from the nose. And what do they use to mummification? They use linen, textile, and some kind of Lino. oils, Ah, and y some kind of aceites. salt, on removing the water from the body. To A hydrate quitarle el it agua so del it cuerpo. will not Claro, porque eso es interesante. Ya ustedes saben, esto fue saqueado, todo esto, porque normalmente... because they try to deceive Ah, the mira, por ahí seeds. se abre la They tumba. didn't make this oven. Ah, poner la momia desde atrás. Es lo que él dice. Ah, como Easy dándole como la sabiduría. Ok. Sign of the trial for the Egyptian. Sí. That's like the thing that we were seeing before. It's a book. Ah, le está dando la pluma como si fuera entregando la sabiduría. And also Horus got like similarities with Christianity, that they say that he born of a virgin, then he make a resurrection. Yes, but they make it something like, but it's not the mythology. La pregunta que le hice a Mohamed tiene que ver con las comparaciones que se han hecho con la mitología egipcia, específicamente el dios Horus, con el nacimiento de Jesucristo, que muchos decían que el argumento de Jesús de que nació de una virgen venía desde épocas egipcias. Fíjense cómo ciertamente hay comparación con el cristianismo, pero hay sus claras diferencias de que realmente Horus no nació exactamente de una virgen y no es visto como un salvador, sino como un rey guerrero que lucha contra Seth
para reclamar el trono de Egipto. Me parece interesantísimo analizar todo lo que se ha escrito sobre la mitología egipcia y todo lo que podemos aprender. Interesante todo el tema de la mitología, por ejemplo, fíjense cómo él dice cómo nace el río Nilo. Me da a mí una similitud con todo lo que uno escucha sobre el hinduismo cuando estuvo en la India. Ok, fíjate esto que curioso. On how much you can pay. Ah, mira. Like in the same now. Until now, Until now. that can be little bit of money. They have a localness like this. Fíjate que curioso es que al salir de la tumba que estábamos viendo, que es como la principal, de repente empezaron a construir esta y entonces enterraban ya a personas que tenían un poder adquisitivo menor. For people who will be burned, some people in this time, if he is Greek, it was a Greek habit to burn the deceased and put his ash in a jar. La ceniza la colocaban ahí. Y los sarcófagos que estaban ahí, entonces todo se fue. Here they put the bodies. We are now in the back of the tomb. This is from here. They put the bodies inside the tomb. Qué curioso que aquí uno vuelve y entra a esta recámara donde uno ve 3 sarcófagos, vamos a decirlo así. Dice como que esto correspondía a lo mejor a una familia con un poco más de dinero, pero no tanto como el anterior que veíamos, porque aquí no vemos decoración. Fíjense qué detalle tan curioso, ¿eh? O sea, los de acá, digamos que menos dinero. Aquí una familia promedio y la anterior que eran, digamos, los ricachones. Y una cosa interesante que me dice que todo esto estaba lleno de agua y el proyecto se encargó de remover todo el tema del agua y gracias a eso han descubierto como otras plataformas que antes no se podía llegar porque estaban inundadas. Horse bone. Yes, it's not human, but they found it mixed with human bones. Okay. Obviously, if we look here, this bench or tomb is very big to be for human. Also, this sarcophagus is very big to contain all the remains of a man. So maybe scientists say that this room was for knights, caballos. Roman knights, and because in their cult in this time they want to, when they die, they want to be buried with their bones. Aquí tienen que tener mucho cuidado cruzando la calle. Porque los muchachos aquí no tienen que ver con nadie. Este tiene que andar vivo. Dentro del caos hay un orden. Es una frase que yo la recuerdo cuando estuve por la India. Hay como un respeto interesante en la población. Miren qué belleza ahora el Museo Greco-Romano. Y miren las chicas incluso, qué bonitas como lucen, ¿eh? Como coquetitas con esos vestidos. Mira qué locura estas piezas, incluso de mucho antes de la conquista de Alejandro Magno. Mira, por ejemplo, esta pieza del año 362 antes de Cristo, donde esta zona se llamaba así. The amount of the taxes. Wow. Yes. Ah, esto es como colectando impuestos. Eso es. Ok. Antes de los tiempos de Alejandro Magno. Mira eso, qué locura. La cabeza de Alejandro Magno, digamos, en granitos rojos. There are 7 Cleopatras. The one we are seeking is Cleopatra the 7. Yes. The last one from the Ptolemaic dynasty, and fall in love with Julius Caesar and Mark Antony. Esta es la Cleopatra realmente que están buscando en la expedición de Caitlin, que es Cleopatra la séptima. Eso es muy interesante de entender también, ¿eh? Entonces, a esto a los buscadores de Cleopatra no les gusta mucho porque este fue uno de los encargados, digamos, con determinar con todo el tema de Cleopatra, digamos. O sea que a los buscadores de Cleopatra y a nuestra amiga Caitlin no le gusta mucho este tema de este personaje específicamente. Me parece oportuno hacer la aclaración que nos explicó Mohamed con respecto a cuál de todas las Cleopatras es la que está buscando la expedición, ya que se hablaba de 7 Cleopatras en total. Y en este caso, la Cleopatra más importante fue Cleopatra la séptima, quien fue la que gobernó Egipto desde el 51 a.C. hasta su muerte en el año 30. Y a ella es que se atribuyen todos esos libros en cuanto a temas de seducción, aromaterapia y también esa relación con Roma cuando se alió primero con Julio César y posteriormente con Marco Antonio, quien fue uno de los principales líderes de Roma en ese momento. La relación con Marco Antonio fue fundamental en la lucha por el control de Roma, enfrentándose en ese caso a Octavio, en esa estatua que estamos viendo aquí. Y de manera jocosa me comentaba Mohamed, por favor no le enseñes la estatua a Caitlin Martínez, ya que ese es el personaje más odiado para todos los que estudian la historia y la importancia de Cleopatra. Mohamed, que estamos aquí en una de sus partes favoritas. The quality of these pieces, they are from the 3rd and the 2nd century BC, and they were made from clay,
Claro, lo que cuenta el buen Mohamed es que es curioso cómo 200 años antes de Jesucristo, pues fíjense cómo hacían estas cerámicas y la perfección que llevaban, porque fíjense incluso los detalles de la cara, donde podemos tener una idea de cómo se peinaban, qué accesorios utilizaban. If you look very close to the face features, they are very accurate. You can see all the details of the face. Una escena de agricultura donde tú tienes ahí los dos toros dando la vuelta a un molino para regar el agua, desde esa época. Como el molinillo, como saca el agua de abajo del pozo, digamos, con el movimiento de los dos toros. O sea, miren los dos toros ahí y entonces miren las ruedas. Bueno, claro, y esto también tiene mucho que ver con el gran Arquímedes, que lo vimos incluso cuando estuvimos en Sicilia. Otra cosa que llamó profundamente mi atención fue la humildad con la que Mohamed nos mostraba en su teléfono celular cómo muchas de estas piezas que se encuentran en este museo habían sido descubiertas por él mismo 15 y 20 años atrás, y cómo él nos daba su perspectiva del verdadero significado de muchas de estas joyas arqueológicas, lo cual entiendo que ese aprendizaje viniendo de alguien con este conocimiento y capacidad hizo que nuestro viaje se convierta en una experiencia inolvidable. Y con esas vivencias despedimos nuestro viaje por Egipto, pero no olvides suscribirte a este canal, porque el próximo capítulo será otra aventura a través de otro gran país que es el vecino Jordania, justo en la frontera con el pueblo de Israel. Tendremos excursiones a Egipto y Jordania del 4 al 13 de octubre, donde te estaré dejando toda la información en la descripción de este video. Nada más y nada menos que en Jordania. Y miren cómo el cuerpo mío de una vez sube, sin ningún tipo de esfuerzo. Este lugar donde se bautizó el Señor Jesucristo. Y estas son cosas que solamente nos pasan a nosotros. En medio del caos de Egipto, en la ciudad, se nos ha quedado el carro. Tenemos que coger un vuelo ahora. Y yo creo que solamente nos pasa a nosotros, señores. Pero está bien. Creo que la batería fue. The battery, my friend, right? Esto no es fácil, amigos míos. Miren qué tránsito hay aquí. Uno en medio de la calle. De este lado no pasa ni un vehículo. Sin embargo, del otro lado y los otros caminos del aeropuerto, que es lo importante. ¡Ay, Madre Santa! ¡Adiós, que nos cuide! Toda Cefi, como decimos en buen dominicano. Increíblemente, un señor se paró ahí y nos dijo, vengan para ayudarlo. Ese señor que está ahí, increíble.